La Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer, Oregón, presenta un poderoso tema con el apóstol Mario Rivera. Te invitamos a nuestras celebraciones de alabanza y adoración y enseñanzas de la palabra de Dios. Los días viernes a las 7:15 p.m. y los domingos en su servicio general a las 4 p.m. con mensajes a la luz de la palabra de... Te esperamos en el 14986 Northwest Corner Road, Portland, Oregon 97229. Para más información, llámanos al 503-270-8726 o 503-997-2409. Visita también nuestra página web llamadosaconquistar.org. Te invitamos a ser parte de nuestra familia Ebenecer, junto con los pastores Mario y Luz Rivera y la congregación de Iglesia Llamados a Conquistar. Concedió un tema que lo titulé Entendiendo el equipamiento divino. Y entonces hablamos, hermano, la razón por qué venimos a este mundo equipados para cumplir con un propósito. Y expliqué qué sucede cuando nosotros no damos lo que Dios ha puesto inherentemente en cada uno de nosotros. Una de las figuras que utilicé son dos mares: el mar de Galilea, que es un mar donde hay vida, hay pesca y es una fuente de comercio muy fuerte hasta el día de hoy en Israel. Pero la característica del mar de Galilea es que el río Jordán, que es significado de humillarse, de humildad, nace en un monte alto, el monte Hermón, y su recorrido, hermano, que lleva, primeramente va y desemboca en el mar de Galilea. Pero el mar de Galilea recibe esas corrientes de agua del río Jordán y también la saca para que el recorrido del río Jordán continúe, de tal manera que el Jordán tiene entrada en el mar de Galilea y tiene salida en el mar de Galilea. Continúa ese recorrido hasta que llega al mar muerto, entra al mar muerto, pero ya no sale de ahí, de tal manera que en el mar muerto no hay vida. No hay vida, no hay peces en el mar muerto. Lo que contiene es un alto volumen de sal y otros químicos, pero ahí no hay vida, es un mar muerto, por eso se le llama así. Pero la situación es que así es el don. Cuando Dios te da algo y tú no fluyes en lo que Dios te ha dado, tú puedes entrar en un tipo de mortandad espiritual, porque el don cada vez que está en ejercicio es creativo. Hay creatividad, hay energía, hay unción, hay manifestación de Dios, hay poder de Dios. La gente cuando fluye en su don, parte de su humanidad es, hermano, absorbida por la presencia de Dios, de tal manera de que pues es Dios fluyendo en él. Pero cuando aquello no fluye, entonces aquello se va perdiendo toda esa energía, esa unción, esa creatividad, y vienen consecuencias que las expliqué. Ahora, ¿por qué le digo esto? Quiero decirle, y no es mercadotecnia esto, pero quiero decirle que los que ordenen el libro, Miguelito, les regalamos el estudio, ¿ok? El CD se lo lleva porque sí me interesa que lo oiga. Me interesa que lo oiga ese estudio. Aunque hubo bastante gente ese día y bastantes escucharon el tema, pero me interesa que todo el mundo escuche. ¿Para qué nací? ¿Cuál es el propósito de que el Señor todavía me haya concedido misericordia y que esté vivo? ¿Y qué debo de hacer yo? ¿Cómo puedo entender con qué me ha equipado Dios? Entonces, ese es el tema. Así es de que póngase de acuerdo con el hermano Miguel para que él le apunte, si usted quiere, el libro y le regale ese CD. Amén. ¿Te dice gloria a Dios? Bueno, el tiempo siempre nos avanza, pero bien aprovechado, gracias al Señor. Quiero que me ayude orando, por favor, para entrar a meditar de la palabra. El tiempo que nos resta, que Dios nos ayude y nos agarre a todos confesados. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este privilegio nuevamente de meditar en tu palabra, sentados como alrededor de tu mesa para recibir el alimento de nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Que tu palabra nos
dé fuerza, nos edifique, nos aliente, nos exhorte, nos libere, nos consuele, Señor, porque tu palabra tiene todo ese poder para hacer en nosotros. Señor, desde ya a ti la gloria y la honra. Oramos para que tu sanidad divina sea, Señor, a favor de tu pueblo, en cada uno de mis hermanos, en mi vida también te lo suplico, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, el tema que quiero platicar este día, creo que siempre con la intención de que nos ayude. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de saber o conocer algo, pues nos va a ayudar tarde o temprano para que nosotros sepamos cómo responder ante situaciones que requieran de un conocimiento previo. Cuando yo hablo, hermano, de esto, estoy tratando también de referirme a situaciones como hacerle frente al enemigo. Esto es importante porque todos nosotros tenemos en común un enemigo de nuestra alma. Posiblemente no es un enemigo que usted se buscó, sino que ha sido ya establecido desde tiempos ancestrales, por tratarse de una creación que se desprende de Dios y que al no tener perdón de Dios, interesante, porque es una criatura que no alcanzó el perdón, no se le concedió el perdón, no se le concedió misericordia. Y entonces se establece un reino opuesto a todo lo que tiene que ver con la bondad de Dios, con la luz de Dios, con la revelación de Dios, etc. De tal manera que al ser parte nosotros de ese reino, pues nos constituimos enemigos de esa entidad. Ahora, cuando yo hablo de esto, soy consciente también que a mucha gente no mucho le gusta hablar situaciones o temas que tienen que ver con, por lo menos, cómo enfrentar al enemigo. Pero no podemos negar esta verdad, hermano, y es que todos vamos a tener que enfrentar en algún momento al enemigo de nuestra alma. Oigan lo que estoy diciendo, todos en algún momento lo vamos a tener que enfrentar. Y por esa razón hay pasajes que por lo menos el apóstol Pablo cita como recomendación a su hijo espiritual Timoteo, y le dice en el capítulo 6 de la primera epístola de Timoteo, en el verso 12, le dice: pelea la buena batalla de la fe, dando a entender que el ataque del enemigo es por causa de que nuestra fe mengüe, desaparezca, abortemos o caigamos en un tipo de apostasía. Entonces no puedo negar yo de que tarde o temprano vamos a tener que enfrentar nosotros al enemigo de nuestra alma. Y note usted lo que voy a decir, aunque haya mucha gente dentro de la iglesia, y no necesariamente aquí, sino que de la iglesia de Cristo, mucha gente que tiene la cultura de no batallar contra el diablo. Hay gente que tiene esa cultura, predican, hermano, ese mensaje de que no hay que batallar, que para qué molestarlo, que lo dejemos en paz. Pero realmente, hermano, aunque nosotros, vaya, si fuese así, que tengamos alguna cultura semejante a eso, las batallas existen y nadie puede negar esa verdad. Esas batallas existen y la realidad es que si tú aprendes o no a batallar contra el enemigo, si alguien decide yo no quiero aprender, amén, pero de todas maneras el diablo sí va a batallar contra ti. Aunque nosotros no queramos aprender, él va a batallar de todas maneras contra nosotros. ¿Y por qué? Porque la historia de Satanás todavía no ha terminado. Su historia no ha acabado todavía. Hay un libro que deja ver, Apocalipsis, que viene un tiempo donde él va a ser atado por 1000 años. Y aún en ese tiempo que esté atado por 1000 años, tampoco se ha terminado su historia. Porque después de esos 1000 años, Satanás es soltado de nuevo y dice la Biblia que él va a las naciones para influenciar de nuevo y levantarse, hermano, contra el reino de Cristo que va a estar instaurado en la tierra. Y entonces viene la última batalla final, hasta cuando entonces él es lanzado al lago de fuego y nunca más Satanás tendrá libertad ni influencia sobre la creación humana ni sobre la creación animal.
De tal manera que la historia no ha terminado. Ahora, ¿por qué le menciono todo esto? Porque me llama la atención entonces otra razón de que el apóstol Pablo dice: porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre solamente. Y explica, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes. Dice Efesios 6:12, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo, además de lo que le mencioné, que le dice a Timoteo, ahora dice que tenemos una lucha que no es contra carne y sangre solamente, sino que menciona una jerarquía de entidades de carácter espiritual que son, pues, entidades que trabajan para el reino de las tinieblas, cumpliendo la misión de Satanás. Pero dice entonces que nosotros debemos de vestirnos con la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Oiga esto. Y habiendo hecho todo, estar firme. Una cosa, si nosotros no sabemos cuándo es que vendrá ese día malo, eso yo no lo sé. Pero la Biblia dice para resistir el día malo. Pero la Biblia dice que para poder resistir ese día malo, nosotros debemos de ponernos la armadura de Dios. Y la armadura de Dios se pone diariamente porque nadie sabe cuándo es el día malo. Pero ponerse la armadura de Dios es ponérsela a través de la oración. Orando nos ponemos la armadura de Dios todos los días para poder resistir ese día malo. Entonces, basado en eso, el tema que he titulado o que he pensado compartirle a usted lo he llamado la voz, las ondas y vibraciones velada del acusador. Note usted todos los términos que vamos a tratar de explicar: la voz, la onda y las vibraciones, y además velada del acusador. Eso significa que no es muy fácil detectar porque está velada. Entonces, una de las cosas que yo he notado, que una de las armas con las que Satanás tiene mucha efectividad en contra de nosotros, se encuentra en la voz de Satanás. Nosotros nunca, su servidor nunca literalmente se ha enfrentado contra el diablo viéndolo como es en figura, ¿verdad? Es más, algunos tienen la idea de que la figura de él es un personaje de rojo con una cola y en la punta de su cola un tridente que tiene cuernos, etcétera. Pero no es así. Eso alguien inventó esa idea. Pero el punto es que él utiliza una arma que es muy efectiva y está velada, por supuesto. No es muy fácil de detectarla. Y este tema es bastante delicado y profundo a la vez. Y posiblemente hoy me sirva como para poner la base solamente, y quizás le dé continuación el próximo fin de semana, porque considero que no lo voy a abordar todo por causa del tiempo y de lo complejo que es el tema. Sin embargo, nos va a ayudar a todos para poder enfrentarnos y vencer en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, uno de los momentos, hay momentos muy peligrosos cuando alguien está en una guerra espiritual. Uno de los momentos que enfrentamos nosotros peligrosos es cuando no discernimos que estamos en una guerra espiritual. Note usted lo que he dicho. Uno de los momentos más peligrosos es estar en una guerra espiritual y nosotros no la discernimos. O sea, no saber que es una guerra espiritual. De tal manera que mucha gente puede pensar que son alguna casualidad que le pasen algunas cosas. Es algo que llegó, pero que no tiene ningún fondo, razón o base para que se dé ese tipo de batalla. Entonces, uno de esos momentos es no discernir cuando estamos en una guerra espiritual. Pero otro de los peligros es cuando nosotros no reconocemos la voz de nuestro acusador, de esta entidad,
Y no la reconocemos, repito, porque la voz está velada. Está velada, no está abierta. Esto es importante, hermano, lo que estoy tratando de decirle. Ahora, quiero que usted piense en algo, para que usted vea que esta es una de las armas del enemigo bastante fuerte. Cuando alguien no puede hacer daño físicamente, literalmente, ya sea con una arma convencional, con sus propias manos, estoy haciendo una pregunta, quiero que me preste atención. Cuando alguien no puede hacer daño con sus manos, con alguna arma física o literalmente, ¿cuál sería la otra forma de dañar? Casi en la misma magnitud. Por las palabras, por medio de la voz. Entonces quiere decir de que nosotros a esta altura nos ha costado entender de que hay una arma muy eficaz que el reino de las tinieblas y esta entidad utiliza, y es su voz, que puede traer mucho más daño que algo que se recibe como golpe literal o físicamente hablando. Esto es importante que nosotros lo meditemos, hermano. De tal manera entonces de que cuando nosotros no entendemos esto, cuando el enemigo está tratando de mandar un ataque y causar un daño, note usted que cuando la voz del acusador está en operación, estará velada. Y nosotros no la vamos a reconocer. De manera que vamos a creer que es nuestro razonar. Y vamos a argumentar subestimando al enemigo. Estos son puntos bien claves que estoy expresando. Cuando alguien no reconoce la voz de su enemigo, que es invisible, que es espíritu, es porque está velada. Entonces, al no reconocer nuestra humanidad, sencillamente lo que hace es razonar y argumentamos contra eso que está viniendo a nosotros y pensamos que es nuestro propio razonamiento. De tal manera que cuando entramos en un argumento de esa forma, entonces estamos subestimando al enemigo, estamos pasando por alto de que él es peligroso y que nos puede causar mucho daño. Entonces perdemos la guerra espiritual, no vemos la victoria que nosotros deseamos tener. Ahora mire todo esto. Quiero empezar primero explicándole entonces qué significa la voz velada. Quiero darle algunos conceptos que yo pues pienso que es así. Y en primer lugar, que cuando hablo de voz velada significa que es disfrazada, no viene directa y no está abierta para reconocer de quién viene la voz. Está disfrazada o sugerida. Eso significa la voz velada de Satanás, que el Señor lo reprenda. Note usted que esto es una artimaña desde el principio. Porque cuando nosotros vemos a aquellas primeras criaturas en un huerto, usted sabe que hemos enseñado con base a eso, que en ese Edén se oían varias voces. Se oía la voz de Eva, se oía la voz de Adán, se oía también la voz de Dios, y un día se escuchó la voz del diablo. Pero mire usted la estrategia de Satanás. Satanás no llegó personalmente como aquel querubín caído. No llegó como un cuerpo celeste caído, una gloria caída, sino que habló a través de una serpiente y estableció una conversación con aquellas criaturas. Yo pregunto, ¿usted cree que si Adán y Eva sabían que era Satanás, hubieran respondido a su influencia? Hubieran peleado una guerra espiritual, pensemos en voz alta. Hubieran peleado como una guerra espiritual.
Entonces, lo que estoy diciendo es que como el enemigo nos da, mejor dicho, la Biblia nos da a nosotros las indicaciones cómo veladamente estableció una conversación con ellos y los sacó de la voluntad de Dios. Eso es la voz velada. Y ahí se dieron acusaciones. Porque a quien acusó la serpiente fue a Dios delante de ellos y le dijo: es que Dios sabe que el día que usted coman de este fruto, de este árbol, sus ojos se abrirán y ustedes serán como dioses. De tal manera que les puso a ellos la inspiración de llegar a tener la idea de que Dios era injusto. Y que lo que les había prometido alguna vez, yo dije, y que hagamos al hombre a imagen y semejanza, no era así, que ellos no eran igual que Dios. Y por eso Él les dijo: es que Dios sabe que el día que ustedes coman del fruto de este árbol, sus ojos se abrirán y serán como Dios. Entonces, a partir de ese momento, estamos viendo entonces de que hubo, hermano, una idea sugerida allí. Entonces, la voz velada también es una alegación indirecta de la que tú eres culpable. Alegación indirecta, oiga esto, la voz velada, de faltas, de ofensas, de culpa, de errores o de pecado. O sea, la voz velada del enemigo es de que indirectamente él está alegando indirectamente de la culpabilidad de nuestra vida. Ahora, ¿por qué indirectamente? ¿Por qué velada? Porque él no tiene la intención de que tú te defiendas contra él. Cápteme esto. Porque cuando a usted y a mí nos confrontan directamente, abiertamente, ¿verdad que sí se defiende usted? ¿Aló? Si a usted lo confrontan directamente, usted por lo menos discute, se defiende. Usted puede presentar un argumento y decir: no, eso no es así, disculpen, permítanme que yo aclare esta situación. Y si usted tiene la sabiduría y tiene los elementos, usted con las pruebas, usted puede llegar entonces a quitar cualquier argumento que se haya levantado en contra, ¿verdad? Pero cuando es indirectamente, Satanás no tiene la intención de que usted se defienda. Y por eso entonces es velada. Y esto es lo que estoy entendiendo yo. Entonces, pero las consecuencias serían las siguientes. Y esto hay que explicarlo poco a poco. Por ejemplo, voy a poner las consecuencias de la voz velada del enemigo. Primero, que se sienta culpable con la misma falla y contaminada la persona. Segundo, que el acusado se sienta no perdonado y condenado a la vez. Tercero, que nunca se sienta justo delante de Dios. Cuarto, que nunca se sienta el ser lleno por el Espíritu Santo. Y quinto, que nunca siente que vale la pena seguir adelante. Esto es consecuencias. La energía de la voz velada, las vibraciones de la voz velada de nuestro enemigo es crear estas situaciones, hermano. Que se sienta culpable, acusado, que no es lo mismo. Que nunca llegue a sentirse que es justo, que nunca se sienta lleno del Espíritu Santo por lo mismo, y que piense que no vale la pena seguir adelante. Entonces, mire entonces por qué su voz es velada. Si sigo adelante, las repercusiones espirituales, ya cuando la persona recibió las ondas o vibraciones de la voz velada, miren las repercusiones que podrían darse: carencia de creatividad en la persona, carencia de productividad en la persona, carencia de perseverancia, carencia de actividad. Y como consecuencia, la persona empieza a colocarse debajo de las capacidades de sí mismo. Y eso significa siempre debajo de su propio ánimo. Oiga, qué interesante. Siempre debajo de su propio ánimo y debajo de sus propias capacidades. La creatividad se daña. La persona entonces ya como que se le limita su
La Iglesia de Cristo Llamados a Conquistar, Ministerios Ebenecer, Oregon, presentó un poderoso tema con el apóstol Mario Rivera. Te invitamos a nuestras celebraciones de alabanza y adoración y enseñanzas de la palabra de Dios. Los días viernes a las 7:15 p.m. y los domingos en su servicio general a las 4 p.m. con mensajes a la luz de la palabra de Te esperamos en el 14986 Northwest Corner Road, Portland, Oregon 97229. Para más información, llámanos al 503-270-8726 o 503-997-2409. Visita también nuestra página web llamadosaconquistar.org. Te invitamos a ser parte de nuestra familia Ebenecer, junto con los pastores Mario y Luz Rivera y la congregación de Iglesia Llamados a Conquistar.